Efesios capítulo 5, del 1 al 20. Efesios capítulo 5, versículo 1 al versículo 20. Si ya lo tienen, un fuerte amén. Entonces, querido hermano, vamos a hablar un tema algo muy especial, y en esta hora yo quisiera hacerle de bendición. Yo quisiera que en esta hora salgamos retados, animados, y es la razón que estamos aquí. Querido hermano, yo leo el 1, ustedes el 2, y así nos juntamos todos en el versículo 20. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ustedes el 2. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice el versículo 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Porque sabéis esto, que ninguna fornicación o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Ustedes el 6? Porque estas cosas vienen la ira de Dios sobre los hijos de obediencia. Gracias. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Ustedes el 8? Andad como hijos de luz. Dice: porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿El 14 ustedes? Y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El versículo 16: porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Es con vino, en el cual hay desilusión. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando alabanzas al Señor en vuestros corazones. Todos el 20. Dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre del Señor nuestro Jesucristo. Querido hermano, quiero que noten ahí versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo que andéis. Dice: no como necios, sino como que sabios. Y luego dice el 16: aprovechando bien el que el tiempo, porque los días son malos. Querido hermano, en esta hora yo quisiera hablarle el cristiano y su caminar con Dios. El cristiano y su caminar con Dios. Y querido hermano, en esta hora, ¿cuántos de nosotros en las mañanas, en las tardes, no sé, les gusta caminar? ¿A quién le gusta caminar? A todos, ¿verdad? Solamente he mirado al hermano Víctor una vez corriendo, ¿verdad? El hermano Víctor siempre sale corriendo. No sé si se robó una chuleta o algo, ¿verdad? Pero él siempre sale corriendo. Y querido hermano, ¿a dónde nos gusta ir a caminar, verdad? El día martes, ¿verdad? En la noche fui a correr donde está el Choclo, ¿verdad? Hay un parque muy bonito ahí, grande, ¿verdad? Como 1200 metros. Fui como a las 6:30 de la tarde y estaba un poco oscuro, ¿verdad? Solamente éramos dos y los otros dos estaban escondidos entre los árboles, ¿verdad? Entonces no me daba mucha confianza. Dice Miguel que siempre está lleno, pero no sé si fui en el día equivocado, ¿verdad? Yo había ido a las mañanas antes, cuando vivíamos en Alcalá, pues íbamos ahí, pero ahora nos queda un poco lejos y siempre salgo aquí en el conjunto donde vivimos a caminar, a correr. Y querido hermano, cuando usted y yo salimos a caminar, ¿verdad? Lo hacemos
por deporte, ¿verdad? Porque nos lo recomiendan. Muchas veces el caminar nos sirve para distraernos. Muchas veces el caminar, ¿verdad?, nos sirve para despejar, orar y que, ¿verdad?, meditar, distraernos. Y querido hermano, el caminar no es malo, al contrario, nos hace un bien a nuestra salud, ¿verdad? Si usted tiene un teléfono, ¿verdad?, este teléfono marca cuántos pasos doy al día, ¿verdad? Los lunes solamente doy como 10 pasos, ¿verdad?, al baño y a la cocina, ¿verdad?, lo único que doy. Pero querido hermano, en esta hora yo quisiera cómo es el caminar de un cristiano. Y quisiera que meditemos cómo estamos caminando la vida cristiana. Si es una vida recta o una vida que se está desviando. Y querido hermano, en esta hora el cristiano y su caminar con Dios. Oremos. Dios, damos gracias, Padre, por este bendito día. Te pido, Padre, que en esta hora tu Santo Espíritu se mueva libremente. Que en esta hora, Padre, quites a Sergio del medio, sea hablando tú a tu pueblo. Padre, que la razón que hemos venido, queremos ser animados, retados. Queremos aprender cómo caminar la vida cristiana. ¿Cuánto de nosotros caminamos solamente al ahí se va? ¿Cuánto de nosotros sin esperanza, sin motivo alguno, sin meta, sin reflexión? Y te pido, Padre, que en esta hora seas usando tu palabra. Háblanos en esta hora, que salgamos retados, animados, y una vez más tu nombre sea glorificado como en esta hora. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Querido hermano, la palabra caminar habitualmente significa transición de un lugar a otro. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? El caminar habitualmente significa transición de un lugar a otro. Querido hermano, cuando usted y yo salimos a diario, ¿verdad?, del hogar, no salimos, ¿verdad?, solamente porque me agrada salir, ¿verdad? Algunos si no saliéramos, mejor. Pero querido hermano, el salir es porque vamos a ir a las compras, vamos a ir al trabajo. Pero querido hermano, el caminar significa transición de un lugar a otro. Pero también se usa en la Biblia la palabra caminar, significa en la Biblia conducta. La palabra caminar también significa en la Biblia comportamiento o modo de vida. Por eso lo ilustra la palabra de Dios, y quiero dar algunos ejemplos de la Biblia que nos ilustran y que nos dicen qué es el caminar a través de la palabra de Dios. En este sentido, se menciona una y otra vez en la Biblia el caminar. Por ejemplo, en Deuteronomio 8:19, si me acompaña en esta hora. Vamos porque veo algunos incrédulos, ¿verdad? No crean que estoy mintiendo, ¿verdad? Deuteronomio 8:19. ¿Alguien que lo tenga y me pueda ayudar a leerlo? Deuteronomio 8. ¿No lo tienen? Bueno, 19. Léalo ahí conmigo. Dice: mas si que llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y lo dice la palabra, y anduvieres en qué, en pos de dioses que ajenos, y les sirvieres a ellos, te inclinares. Yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y lo dice, y anduvieres. Ahí habla acerca de un comportamiento o un modo de vida. Se advirtió a los israelitas que no caminen tras otros dioses. Se dice de los hijos de Samuel que no anduvieron en sus caminos, sino que se desviaron después del lucro, aceptaron sobornos y percibieron el juicio. También en Segunda de Reyes 21 y el capítulo 21, si vamos ahí a Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 21 y 22. La palabra de Dios nos menciona varias veces acerca del caminar. Ya lo tiene en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 21 y 22. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios, dice: anduvo en todos, ¿qué?, los caminos en que su padre, ¿qué?, anduvo, y sirvió a los ídolos de los cuales había servido su padre, y dice, y los adoró, y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de ¿quién? De Jehová. Querido hermano, encontramos el rey Amón.
Anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo. Sirvió a los ídolos a los cuales sirvió su padre y los adoró. Querido hermano, en Salmos 1:1 se pronuncia una bendición sobre el hombre que anduvo en consejo de malos. En Job 31:7 dice que el corazón de un hombre puede caminar tras sus ojos. El salmista dijo en Salmos 73:9 que la lengua de los malvados pasea la tierra. Isaías habla el pueblo que andaba en tinieblas. En Isaías 9:2 notamos, querido hermano, nos habla que el pueblo anduvo en tinieblas. Y querido hermano, yo quiero resumirle que la palabra de Dios nos menciona que el caminar nos demuestra que es una conducta o un comportamiento o un modo de vida. Y querido hermano, la vida cristiana, ¿cuántos de los de aquí que estamos, cómo estamos caminando nuestra vida? ¿Cuántos de los que estamos aquí, querido hermano, cuántos jóvenes viven sin metas? ¿Cuántos de los que estamos aquí, querido hermano, creemos que seremos eternos? ¿Cuántos de aquí nuestro caminar en el diario no es el correcto? ¿Cuántos solamente nos consagramos el día domingo? ¿Cuántos de nosotros solamente nos afirmamos unos cuantos días a la palabra de Dios? Y querido hermano, si usted y yo seguimos en ese camino de pecado, si usted y yo no hacemos cambio, querido hermano, jamás pondremos la bendición del Señor sobre nosotros. Les decía el jueves, hablaba de la integridad. La integridad es un resultado, querido hermano, que crea confianza en los demás. Y querido hermano, si usted y yo queremos familias firmes, si usted y yo queremos la bendición del Señor, necesitamos primeramente cómo están nuestros caminos. ¿Qué significa caminar con Dios? Caminar implica comenzar. Uno debe comenzar su caminata. Esto comienza en el nuevo nacimiento. Uno no puede caminar con Dios a menos que haya comenzado la caminata. Él comienza la caminata cuando uno se convierte. Y querido hermano, cuando usted y yo, ¿verdad?, vivíamos una vida desenfrenada. Alguien estaba antes, ¿verdad?, esclavizado al alcohol, a las drogas. ¿Cuánto el matrimonio de los que están aquí no era el correcto? Y querido hermano, un día llegó Cristo a nuestras vidas, amén. Gloria a Dios que el Señor llegó en el momento exacto. Algunos más pequeños, a unos más grandes, pero querido hermano, el Señor llegó en el momento preciso, amén. Y querido hermano, en ese momento usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo. En ese momento, querido hermano, fuimos inscritos en el libro de la vida. Y querido hermano, es lo que nos consuela, ¿verdad? Se muere un ser querido. Sabemos que un día le veremos cara a cara. Un día estaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero querido hermano, el momento que usted aceptó a Cristo en su corazón, en ese momento, querido hermano, usted necesita empezar un nuevo camino en los caminos del Señor. Caminar es una tarea diaria y básica. El cristiano necesita cimas de montañas, pero lo principal es caminar, querido hermano, con Dios. Un viejo profesor universitario solía decir: no es lo alto que saltas, sino cómo caminas recto cuando caes al suelo. En otras palabras, la espiritualidad de una persona debe estar determinada por su punto más bajo, no por su punto más alto. Es nuestra vida diaria lo que cuesta. Y querido hermano, en esta hora el caminar es una tarea diaria. Y querido hermano, usted como cristianos no podemos tener pies firmes, no podemos tener una vida concisa, un camino correcto, si no caminamos de la mano del Señor. Querido hermano, en nuestras fuerzas, querido hermano, en el caminar podremos guiar una familia, pero llegará el obstáculo y caeremos. Nuestros hijos se nos desviarán porque no tenemos la bendición del Señor. Pero cuando usted y yo caminamos de la mano del Señor, caemos, pero en la gracia del Señor nos levantamos, seguimos corriendo. Y querido hermano, estamos en una carrera, estamos en una caminata. ¿Cómo está caminando? ¿Cómo es su camino? Y en esta hora, querido hermano, caminar es una tarea diaria y básica, pero esta caminata se camina de la mano del Señor. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? ¿Cómo se camina? Caminar es un esfuerzo. Es una de las cosas más difíciles que aprende un niño y requiere un esfuerzo incesante.
¿verdad? Cuando un niño, he tenido el privilegio de convivir con Matías, ¿verdad? ¿Sí han conocido a Matías? Un tremendo, ¿verdad? Que se avienta, ¿verdad? Usted ya lo coge, ¿verdad? Y él ya está inquieto, ya patalea, ya quiere caminar. Y querido hermano, el día de mañana se nos va y perderé ese privilegio de ver cómo gateaba, ¿verdad? O cómo lo iba a tirar yo o tumbar, ¿verdad? Para que aprendiera a caminar, no se cree. Y querido hermano, lo de un niño, ¿verdad? Le costó quizá caídas. Quizá el aprender a caminar, ¿verdad? El niño sentía la confianza de que el papá sosteniendo el dedo para poder caminar, ¿verdad? Y fue algo difícil quizá para el niño. Para nosotros ya estamos mayores, ¿verdad? Hay unos que les cuesta ahora a su edad, ¿verdad? Levantarse. Yo tenía a mi abuelo, ¿verdad? De parte de mi papá. Tenía como 67 años por ahí. Y siempre que íbamos, ¿verdad? Él decía, dejen calentar las rodillas, ¿verdad? Y nosotros nos quedábamos viendo, ¿verdad? Él empezaba a zapatear, ¿verdad? Y se le calentaban las rodillas y ahora sí podía levantarse y caminar todo el día. Pero si él se sentaba y se enfriaba, ¿verdad? Ya nadie lo podía levantar hasta que él volviera a calentar esa rodilla. Y querido hermano, es una bendición poder caminar, amén. Es una bendición que usted y yo podamos aún en el bus correr y bajar corriendo, ¿verdad? Es una bendición que ahí alcanzando al bus correr. Y querido hermano, es una bendición que el Señor nos ha dado. Pero querido hermano, en la vida cristiana el caminar es un esfuerzo. No es algo natural para una persona caminar con Dios. Él debe hacerlo cada día. Y querido hermano, ¿cómo vamos a tener esa caminata exitosa? Querido hermano, vuelvo a repetir, a través de la palabra de Dios, a través de venir a la iglesia, a través de la oración, a través de sostenernos de nuestro Señor. Y querido hermano, ¿cuántos de aquí nos costará caminar una vida con Dios? Porque no estamos acostumbrados. Querido hermano, ¿quién de aquí le cuesta levantarse y postrarse a orar? ¿Quién de aquí fuéramos unos mentirosos y dijera, no, a mí me da gusto levantarme y orar, leer la palabra de Dios? Y querido hermano, es un esfuerzo. Eso requiere una constancia. Y querido hermano, si usted y yo queremos tener una vida cristiana correcta, si usted y yo tenemos que tener un camino correcto, querido hermano, número uno es tomados de la mano del Señor. Caminar significa que vas a ir a algún lado. Implica el progreso de un creyente y no debe permanecer estancado. Querido hermano, el cristiano debería avanzar continuamente espiritualmente. Si no lo hace, se deslizará hacia atrás. Y querido hermano, muchos de nosotros hemos perdido a nuestras familias. Y muchos de nosotros los que estamos aquí nos desanimamos. Muchos de los que estamos aquí no queremos continuar. Muchos de los que estamos aquí quisiéramos tirar la toalla diciendo, la vida cristiana es aburrida. El camino que tomé como cristiano no es como el que yo esperaba. Y querido hermano, no es porque no es como usted lo esperaba. Querido hermano, es porque lo estamos queriendo correr o caminar en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría. Pero querido hermano, el cristiano diariamente no debe quedarse estancado, debe que caminar, avanzar. Querido hermano, ¿y cómo requerimos? A través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de estudiar la palabra de Dios. Y querido hermano, yo le animo, no se estanque, siga predicando. Querido hermano, somos cristianos maduros. ¿Qué sigue? Sí, ya fuimos salvos, fuimos bautizados. ¿Qué sigue? Ahora necesito compartir el evangelio a otro. Un cristiano espiritual debe diario alimentarse, debe crecer, no debe quedarse en una banca. Y querido hermano, yo siempre he dicho esto: la razón que el Señor nos ha salvado no es porque le caíamos bien o porque fueran guapos, ¿verdad? Algunos no, ni fuéramos salvos por eso, ¿verdad? Las mujeres sí son guapas, ¿verdad? Querido hermano, la razón que usted y yo fuimos salvos, la razón que usted y yo estamos en esta hora, en esta silla, no es casualidad. La razón que estamos en esta hora es para que usted y yo seamos luz al perdido. Para que en su trabajo, querido hermano, usted sea luz. Que usted traiga más personas. Y querido hermano, ¿cuánto de nosotros deberíamos avanzar continuamente espiritual? Querido hermano, ¿cuánto de nosotros deberíamos ser maestros de la palabra de Dios? ¿Cuánto de nosotros debemos aprender a testificar? ¿Cuánto de nosotros pudiéramos
podíamos dar un consejo a través de la palabra de Dios, pero querido hermano, ¿cuántos de nosotros solamente somos alimentados el día domingo que venimos a la iglesia? Caminar significa que vas a ir a un lugar. Implica el progreso. Un creyente no debe permanecer estancado. En su caminar, él debería avanzar espiritualmente. Caminar implica un movimiento constante hacia un objetivo. Un cristiano está en camino hacia el cielo mientras camina con Dios. Pero en este tiempo, querido hermano, vuelvo a repetir, si el Señor no nos ha llamado, si el Señor no nos ha llamado a su presencia, es porque el Señor aún tiene propósitos en nuestra vida. Ayer mi amigo Jason daba unas palabras en un culto especial que tuvieron mientras la hermana de Yasmel viajaba unas 15 horas de San Luis a Veracruz. No podían dar el cuerpo de Yasmel. Y Jason daba unas palabras. Dice, hablé con mi amigo, o sea, conmigo ahí en Ecuador. Y me decía, Yasmel llegaba el 22 de octubre, venía para acá, aquí a Ecuador. Ya unas cuantas semanas él venía aquí con nosotros. Teníamos planes y le decía a Jason, no tenemos muchos planes. Y le digo, y me abandonó. Y Jason le decía a los hermanos y a los jóvenes de esa iglesia, hay un lugar que Yasmel dejó. Y quizá el Señor nos ha dejado, querida iglesia, por una razón. Quizá usted sea el que ocupe ese lugar. Quizá no nos vayamos a Venezuela. Pero ¿qué tal con su familia que aún necesita escuchar del Evangelio? Querido hermano, si usted aún el Señor le ha dado fuerzas, si usted aún puede levantarse a caminar, querido hermano, es razón para que usted pueda encaminar a sus hijos por un camino correcto. Querido hermano, quizá usted ha querido desfallecer, quizá ha querido botar el matrimonio, quizá no ve el cambio en el joven rebelde, pero querido hermano, recobre fuerzas y anímese en el Señor. Espiritualmente siga leyendo, no se estanque, siga caminando, siga peleando, siga orando por su esposo, siga peleando por su familia. Sí, un día llegaremos al cielo y gloria a Dios por el cielo, que un día no habrá más llanto, no habrá más dolor, estaremos con el Rey de Reyes. Pero mientras estemos en este lugar, sigamos corriendo con el Señor, no nos olvidemos, sigamos cantando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y aprovechemos bien el tiempo, querido hermano, que aún nos resta en esta vida. ¿Qué clase de caminar debemos tener? Número 1, querido hermano, el cristiano debe caminar. No debe caminar según el curso de este mundo. Nos habla ahí en Efesios. Si me acompaña ahí, Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos ¿en qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste ¿en qué? En otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Querido hermano, ¿cómo debemos el cristiano caminar? Número 1, el cristiano debe caminar, no debe caminar según el curso de esta corriente. Querido hermano, dice, los cuales anduviste en nuestro tiempo. Sí, querido hermano, un día usted y yo batallamos con el pecado. Quizá usted era el que golpeaba, quizá usted era el vecino escandaloso, pero dice la palabra de Dios, en otro tiempo anduviste. Pero en este camino que el Señor nos está permitiendo, es para que usted y yo no sigamos la corriente de este mundo. Y querido hermano, usted puede vivir sin alcohol, amén. Usted puede divertirse sin fiestas paganas.
Usted puede hacer cosas maravillosas solamente, querido hermano, a través de los mejores cristianos. Y querido hermano, a propósito, los mejores amigos necesitan estar en la iglesia, porque tendremos el mismo sentir, nos animan, estamos confortados. Querido hermano, lloramos, reímos. Y querido hermano, el cristiano no debe caminar en el curso de este mundo. Debemos caminar como es digno de un cristiano. El cristiano, querido hermano, no se debe involucrar en los placeres de este mundo. Querido hermano, usted y yo no pertenecemos a este lugar. Usted y yo pertenecemos a un lugar celestial. Y querido hermano, un día usted y yo seremos juzgados por lo que hemos hecho en esta tierra. Y querido Padre que está en esta hora, ¿cómo está caminando? Sus caminos en los cuales usted lleva a su familia, ¿es el correcto? Sus caminos en los cuales usted está guiando a su siguiente generación, ¿va tomado de la mano del Señor? ¿O solamente estamos caminando a la y se va? Querido hermano, es tiempo de recapacitar cómo estamos caminando. En Efesios 4:1, ahí mismo, si me acompaña. Un cristiano debe caminar en los caminos del Señor. Efesios 4:1, ¿ya la tienen? Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como que es digno de qué, de la vocación con que fuiste qué, llamados. En otras palabras, debemos actuar como un cristiano y caminar como un cristiano. Querido hermano, esto implica no que un día de lunes a viernes a sábado somos el mismo diablo allá afuera, y el día domingo con corbata, una Biblia, y aquí somos unos angelitos, ¿verdad? Caídos, pero angelitos, ¿verdad? Y querido hermano, no. Dice, yo pues preso en el Señor. Y lo dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Nuestra caminata debería ser diferente a la caminata de los incrédulos. Efesios 4:17 nos habla la palabra de Dios. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente. Debe haber una diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás, querido hermano. ¿Y cuántos de nosotros estamos reflejando lo contrario? Alguien dijo, ¿verdad?, que en la iglesia fue instituida para impactar al mundo. Pero hoy en día el mundo está impactando a nuestras iglesias. Y querido hermano, yo quisiera muchas veces meterme en la vida, en la mente de los jóvenes y decirle: por ahí no es el camino correcto, por ahí vas a perdición. Y querido hermano, ¿cómo nos gustaría que vinieran personas de una cárcel? ¿Cómo nos gustaría que personas que están anexados y nos dijeran, nos advirtieran, que nos dijeran: el camino en el cual tú vas es de perdición? Y querido joven, querido hermano, la vida que estamos llevando doble cara, un pie en la iglesia, otro pie, querido hermano, no es una caminata digna de un cristiano. Y querido hermano, por eso cristianos se desaniman, por eso cristianos no quieren seguir más, por eso cristianos no quieren convertirse, por la única razón, querido hermano, que no hemos aprendido a caminar con el Señor. ¿Cómo debemos caminar? Debemos caminar en pureza como hijos de luz. Ahí nos habla en Efesios 5:8. Si regresamos allí en Efesios 5:8, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos caminar la vida cristiana. Efesios 5:8, ¿ya lo tienen? Dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de ¿qué? De luz en el Señor. Y le dice: andad como hijos de ¿qué? De luz. Y querido hermano, en esta hora yo quisiera preguntar esto: ¿quién de aquí es hijo de luz? Pero nuestra vida refleja que somos hijos de luz.
Hermanos, si pasaran una película en nuestra vida de lunes a viernes, ¿les gustaría que lo proyectaran? Ni vendríamos, ¿verdad? Nos daría pena, ¿verdad? Nos pudiéramos una bolsa de esas de pan con unos orificios para que vieran la vida de un cristiano, ¿verdad? Pero que no, querido hermano, allá afuera hay personas que no son cristianos y se comportan mejor que nosotros. Y querido hermanos, a las personas que se comportan allá afuera, roban, matan, quizá les pudiéramos justificar porque no han conocido del Señor. Pero querido hermano, en nosotros mora el Señor. Y querido hermano, cuando usted y yo vivimos como hijos de maldad allá afuera, bueno fuera que pisoteáramos nuestro nombre o pisoteáramos una iglesia. Pero lamentablemente, querido hermano, nuestra mala conducta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, nuestro caminar no es el correcto allá afuera, querido hermano. No mancha un nombre, no mancha una institución, no mancha una iglesia, hermano. Mancha el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y querido hermano, por eso hay personas que no quieren convenir a una iglesia. Por eso personas dicen: eres cristiano, yo conozco un cristiano en mi iglesia, en mi trabajo, y no quiero saber. Y querido hermano, el cristiano debe caminar conforme a la voluntad del Señor, andar en santidad, vivir en pureza, siendo hijos de luz. Y querido hermano, una persona, un hijo de Dios es un hijo de luz, y una persona que es hijo de luz es una persona íntegra. Les enseñaba el jueves, la integridad, querido hermano, es alguien transparente, honesto. Y querido hermano, una persona íntegra no solamente es cuando le observan, no solamente cuando le ordenan. Una persona íntegra es cuando aún en lo íntimo él sabe que hay un Dios en los cielos que le mira. Y querido hermano, cuánta deshonestidad hay en las iglesias, cuánta deshonestidad hay como hijos. Y querido hermano, en esta hora, si usted y yo queremos ser íntegros, si usted y yo queremos ser hijos de luz, querido hermano, usted y yo primeramente necesitamos de la presencia del Señor. Necesitamos pedir perdón y meditar cómo estamos caminando la vida cristiana. Debemos caminar con sinceridad. Debemos caminar en obediencia. Ahí en Tercera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos habla acerca que debemos caminar en obediencia. Tercera de Juan, versículo 3 y 4. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios: pues mucho me regocijé cuando vinieron los ¿qué? Los hermanos. Y lo dice: y dieron testimonio de ¿qué? De tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y lo dice ahí la palabra de Dios. Cuántas palabras, ¿verdad? Sabias. Cuántas palabras un papá no quisiera escuchar de sus hijos. Estas palabras que vienen a continuación. Dice así: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan ¿qué? En la verdad. Debemos caminar en obediencia. Y querido hermano, ¿cuántos papás les daría gusto? ¿Cuántos papás no es motivo de celebración, de alegría, de regocijo? ¿Verdad? El otro día nuestro hermano Juan Mena nos decía que él, ¿verdad?, está gozoso como sus hijos están involucrados en los caminos. Y querido hermano, ¿cuántos de nosotros quisiéramos escuchar eso? No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y querido hermano, eso es el motivo de alegría, de gozo, de fiesta. ¿Por qué? Porque otro hijo, ¿verdad?, está en los caminos del Señor. Y querido hermano, cuánta, ¿verdad?, alegría sería de nuestro Padre Celestial. Imagínese de que un hijo, usted y yo, andamos caminando en la verdad, que andamos en los caminos correctos. Sí, hay adversidad, sí hay obstáculos, sí está mucha dificultad, pero querido hermano, está peleando la buena batalla, obedeciendo y su mirada puesta en los ojos del Señor. ¿Cómo debemos caminar la vida cristiana? Debemos caminar en sinceridad, en obediencia, pero también debemos andar en fe. Querido amigo, hermano, no sé, ¿alguien le puede ayudar a la hermana? Se está un poco cayendo allá.
y allá afuera. Debemos caminar, debemos andar en fe. Si vamos allá a 2 de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, perdón. Debemos andar en fe. Querido hermano, esta vida cristiana se camina en obediencia, pero también se camina en fe. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. ¿Ya lo tiene? Dice, porque por fe andamos, no por qué, por vista. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, dice, o sea malo. Y querido hermano, la vida cristiana se camina en fe. Y querido hermano, ¿cuántos de nosotros somos muy incrédulos? ¿Cuántos de nosotros, verdad? El Señor nos ha dicho, sigue por los caminos que yo te he marcado, pero no vemos la meta, no vemos, verdad, algo atractivo. Pero recordemos que la vida cristiana es por fe, no por vista. Quizá hay caminos, dice la palabra de Dios, que al hombre le parezcan agradables. Quizá hay caminos que Él nos dirá a la gente, mira, el tomar, el divertirte, y al final ya de tus últimos días cambies el rumbo y te guías a la vida cristiana. Pero querido hermano, no sabemos si vamos a vivir. Querido hermano, ¿cuántos jóvenes creen que un abrir y cerrar de ojos? Querido hermano, es por fe. Y la vida cristiana que debemos caminar, debemos caminarla sabiamente. Y querido hermano, hay personas que nos vienen siguiendo las pisadas. Querido hermano, hay familia, hay otra generación, hay niños, hay jóvenes que nos están mirando. Y querido hermano, es tiempo de recapacitar cómo estamos caminando la vida cristiana. ¿Cuántos de nosotros, querido hermano, vivimos una vida cristiana sin sinceridad, sin pureza? ¿Cuántos de nosotros caminamos sin obediencia? ¿Cuántos de nosotros andamos sin fe? Querido hermano, la vida cristiana también se camina honestamente. Dice ahí en Romanos 13:13, si me acompaña la palabra de Dios, ahí en Romanos 13:13. ¿Ya lo tiene? Andemos como de día. Dice que honestamente, no en glotonerías, ni qué, y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Lo dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probáis para que los deseos ¿qué? De la carne. Y querido hermano, debemos caminar honestamente, debemos caminar en integridad cristiana. Debemos ser confiables y honestos en todas nuestras relaciones. Y querido hermano, ¿cuántos de nosotros como cristianos batallamos? ¿Cuántos de nosotros en el mismo trabajo somos aquel que dice los chistes de doble sentido? ¿Cuántos de nosotros en la universidad somos el maldiciente? Querido hermano, porque hay falta de deshonestidad en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos aprendido a caminar honestamente? Debemos caminar con diligencia. Efesios nos habla ahí en Efesios 5, 15 y 16 nos habla acerca de que debemos caminar con diligencia. ¿Ya lo tienen? Efesios 5, 15 y 16. Dice así, lo leemos todos juntos. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y lo dice la siguiente palabra, aprovechando bien ¿qué? El tiempo, porque los días son malos.
Querido hermano, esto significa que debemos vigilar nuestros pasos constantemente, porque otros están observando nuestros pasos. Debemos darnos cuenta de que tenemos influencia, y como caminamos determina cómo caminarán los demás. Debemos darnos cuenta de que tenemos una influencia en nuestras familias. Hermanos, si les he contado esto, que mi padre tiene más de 24 años asistiendo a AA, Alcohólicos Anónimos. En México hay una lucha libre que se llama AAA, ¿verdad? No, es AA. Cuando yo estaba pequeño, bueno, ni tan pequeño, a los 16 años, 15, lunes, miércoles y viernes mi papá va a las 7 de la noche. Mi papá sale, ¿verdad? Donde vivimos está como unos 10 minutos caminando. Y mi papá es muy ahorrador, ¿verdad? Se va en bici y el carro nunca lo mueve para nada, ¿verdad? Y él se va caminando en bici. Mi papá fuma bastante. Y sabemos que mi papá ahí va porque ahí va el tren, ¿verdad? Dice mi mamá, ahí va el tren, mira, ahí va mi papá porque ahí va. O sabemos que ya llegó el papá porque el olor a cigarrillo. Y mi hermano y a mí nos llevaba a esas pláticas. Y siempre había jóvenes de edad, ahora nuestra edad. Y cada uno daba sus testimonios en esa tribuna que le llaman. Y cada uno decía, yo odiaba lo que mi padre hacía. Yo odiaba que mi padre llegara alcoholizado y golpeara a mi madre. Yo decía, jamás seré como ese hombre. ¿Y cuántas historias decían que se peleaban con su papá? Dice que había una rabia que como su padre malgastaba el dinero, los dejaba sin comer, los dejaba. Y querido hermano, sabemos lo que estoy hablando, amén. Y querido hermano, ¿cuántas de las personas, de esos jóvenes, lo que odiaban de su padre? Lo peor que ellos odiaban, querido hermano, ellos terminaban siendo el mismo molde del papá, o aún peor que el papá, que malgastaban el dinero, andaban con mujeres, golpeaban a las esposas. Lo peor que ellos odiaban, ¿verdad? Ellos siguieron las mismas pisadas y jamás se me olvidó. Y querido hermano, ¿es por qué? Porque no hemos aprendido a caminar sabiamente. Porque querido hermano, por eso dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. La palabra clave en esta hora es cómo andamos. Querido hermano, si usted y yo fumamos, si usted y yo somos deshonestos, no nos estamos dañando a nosotros, estamos dañando a nuestras generaciones. Querido hermano, si usted y yo somos deshonestos en el trabajo, si usted y yo somos maldicientes, si usted y yo maltratamos a la cónyuge en el hogar, si nos comportamos mal, si somos desordenados, querido hermano, lamentablemente los hijos seguiremos el ejemplo de nuestros papás. Jamás se me olvidó eso. Y a mí me gustaba ir, ¿verdad?, a esas pláticas. Me reía, ¿verdad? Y ahí mi papá yo siempre he sido de hueso ancho, no gordo, ¿verdad? De hueso ancho. Mi papá me llevaba y daban café, como unos 5 nos tomaba. Por eso nunca me ha gustado ya el café de grande. Yo café no lo tomo, ¿verdad?, más que de vez en cuando. Y siempre nos llevaba, y mi papá nos llevaba 2 piezas de pan al menor y a mí. Y el menor, ¿verdad?, tenía 8 años. Y él siempre ha sido más flaquito, ¿verdad? Y él siempre se dormía. Y yo me aventaba los 4 panes, ¿verdad? Mi papá le decía, ah, Lupe, ¿cómo no me dejaste nada, verdad? Pero yo era el que me los comía, ¿verdad? También el biberón, cuando estábamos los dos, nos daban bibe y al otro le quitaba, ¿verdad? Y siempre dicen ahí los que nos conocen, él se crió más porque le robaba la comida, y si era verdad que le robaba. Y nos reíamos. Y me viene a mi mente esto ahora que estaba estudiando. Debemos darnos cuenta que tenemos influencia. El caminar, querido hermano, determinará cómo nuestras siguientes generaciones andarán. Querido hermano, si usted y yo no creamos fundamentos firmes, si usted y yo no fundamentamos buena disciplina en el hogar, querido hermano, nuestros hijos serán desordenados. Seremos desordenados. Y querido hermano, cuando yo llegué al instituto a los 17 años,
Hubo una excepción, casi nunca nos aceptaban ahí en el instituto de esa corta edad. Y a mí me aceptaron y me pusieron a prueba. Y querido hermano, cuando yo llegué, pues todos estaban 23, 24 años y yo era el único de 17. Ya se imaginarán, era el niño ahí, ¿verdad? 12 de la noche brincando y haciendo, deshaciendo. Y luego me decían: hey, Checo, ya cálmate, estamos estudiando para pastor, necesitas calmarte, no estás en una universidad. Y hermano, ¿cuántas veces batallé porque no tuve a alguien que me orientara? ¿Cuántas veces batallé en consejos, en la disciplina? ¿Cuántas veces batallé que muchos deméritos tenía en mi primer semestre, más porque hallé misericordia y no me corrieron, sino ni pastor sería? Y querido hermano, ¿cuántas veces batallé en ese dormitorio que no estaba acostumbrado a tender una cama? Estaba acostumbrado a levantarme y dejar todo desordenado. No estaba acostumbrado a trabajar y a pagar mis estudios. Pero querido hermano, hubo personas que el Señor puso en mi camino que trabajaron en mi vida. Y querido hermano, en esta hora, por eso dice la palabra de Dios, que la vida cristiana se camina con fe, se camina honestamente, se camina también con diligencia, y debemos también caminar con amor. Dice ahí en Efesios 5:2: andad en amor, como también Cristo nos amó. Y lo dice ahí: y entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y andar en amor, como también Cristo nos amó. Querido hermano, en esta hora yo quisiera, ¿cómo estamos caminando? La vida cristiana, querido hermano, alguien la ilustró y lo menciona muchas veces, que el caminar significa transición de un lugar a otro, pero la Biblia lo usa como significado de una conducta, comportamiento o modo de vida. Y querido hermano, en esta hora, ¿cómo está caminando usted? Nuestros caminos están siendo de la mano del Señor. Querido joven, ¿has trazado metas en tu vida? Querido padre, usted está guiando para un buen futuro a sus hijos. Querido hermano, si usted y yo no caminamos de la mano del Señor, el hogar se nos va a salir de las manos. Querido hermano, yo en esta hora le animo. ¿Cómo está caminando la vida cristiana? La vida cristiana, vuelvo a repetir, se camina desde el momento que usted fue salvo. En ese momento el Señor entró en nuestro corazón. En ese momento el Señor nos sacó de un lodo cenagoso y nos dio un buen camino, y nos ha dado la herramienta, la palabra de Dios. Nos ha dado buenas herramientas, una iglesia, un pastor. Con eso termino. Ahí en Génesis 5:22 nos da un claro ejemplo de un hombre que caminó con Dios por 300 años. Génesis 5:22. ¿Ya lo tienen? Dice: ¿y caminó quién? Enoc. La palabra de hoy que usted y yo estamos viendo clave es caminar. Dice ahí: y caminó Enoc, ¿con quién? Con Dios. No en su sabiduría, no en su elocuencia, no en su economía. Dice: y caminó Enoc, ¿con quién? Con Dios. Después que ¿quién? Engendró a quién? A Matusalén. Y no solamente unos cuantos días, no solamente unas cuantas horas,
No solamente el domingo, no solamente cuando el hijo se le está desviando caminar con el Señor, no. No caminó, dice, 300 años y engendró hijos y ¿qué? E hijas. Y caminó Enoc con Dios, caminó con Dios por 300 años. Se dice que caminó con Dios después que nació Matusalén. El nacimiento de Matusalén le hizo darse cuenta de su necesidad de caminar con Dios. El hecho de que somos padres debería hacernos caminar con Dios. Los que estamos impulsando con este punto es que no complació a Dios, porque Él caminó con Dios. Y querido hermano, ponga atención, siempre es agradable a Dios cuando caminamos con Él. Y querido hermano, cuando usted y yo caminamos tomados de Él, cuando usted y yo caminamos confiando en Él, cuando usted y yo caminamos en fe en nuestro Señor, el Señor siempre va a bendecir su familia. Y querido hermano, el Señor ha dado una promesa, que no solamente esta generación, dice que sino hasta la tercera y cuarta generación. Y querido hermano, ¿quién no quisiera una generación bendecida? ¿Quién no quisiera que sus nietos estuvieran en los caminos del Señor? Querido hermano, que es triste ver a familiares, que es triste ver a hijos, que es triste ver a un padre alcoholizado en las drogas, que sus caminos están en lo correcto. Y querido hermano, días pasados hablé con mi mamá. Tengo una tía que hace 15 años, ella se fue a Estados Unidos con 2 primos. Cruzaron el desierto. Daniel y Martín, ellos tenían 18, 17 años. Martín sí se fue con ellos a Estados Unidos, pero nomás aguantó 1 año y él se regresó. Ellos viven ahí en la misma casa, una casa que mi tía ha construido. Mis otros 2 primos ya crecieron, mi tía ya se quiere venir a México, pero mi última prima no quiere regresar a México. Ella ya de los 11 años ha vivido allá. Y el otro día mis primos ven a mi mamá como su madre. Dice mi mamá que Beto llegó como a las 3 de la mañana. Tiene 5 hijos. Beto está batallando con las drogas. 3 de la mañana llegó con un hombre y lo traían golpeado, que le había chocado el carro, y mi mamá ahí para que lo dejaran tuvo que pagar lo del carro. Mi primo ya tocando fondo, ya no sabía qué hacer, y le dice: tía, ya no sé qué hacer. Los niños, dice que cuando lo ven llegar esconden todo. Hay días que ha vendido el tanque de gas, la televisión. Y ese día le dice: tía, ya no sé qué hacer, lléveme a un centro de rehabilitación. Mi mamá y lo tuvieron en la casa a las 8 de la mañana, lo llevaron a un centro de rehabilitación. Salió a los 3 meses. Y ahora Martín, él trabaja a un lado donde nosotros vivimos, él es herrero. La misma situación, se puso enfermo y volvió a buscar a mi mamá. Martín, ahora el más chico: tía, lléveme a donde llevó a Beto, estoy cansado. Hay días que no tengo que robar ahí a la empresa. A una soldadora la vendió porque debía droga. A los extremos que llega una adicción. Y querido hermano, es algo triste saber que tu propia familia se está destruyendo por no tener caminos correctos. Ahora Martín está en recuperación. Mi tía está destrozada allá en Estados Unidos. Tía, ella solamente manda para que le vayan a ver, le lleven lo que ellos necesitan. Pero todo es porque como jóvenes no tomamos en cuenta el buen consejo. Creemos que el tomar esta vía es la correcta. Pero querido hermano, el Señor no se queda con nada. Tarde o temprano Él tomará cuentas
en nuestra vida. Y querido hermano, en esta hora yo le animo. Debemos caminar, no en nuestra propia voluntad. Debemos caminar con la llenura del Espíritu Santo. Debemos caminar con el Espíritu Santo que mora en nosotros, que inclina el corazón hacia el bien y camina a nuestro lado todo el camino, y eventualmente nos llevará a casa, el cielo. Con esto termino. ¿Cómo está caminando? ¿Sabiamente o al ahí se va? Debemos buscar caminar con Dios por el bienestar de nuestras familias. Y querido hermano, si usted está caminando, se está desviando, es tiempo para que usted y yo volvamos a los caminos del Señor. Oremos.